Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Em, bueno, pues estoy grabando por la mañana esta sesión, nuestra sesión número 3 del curso sobre tópicos de política criminal y seguridad humana. Y bueno, la intención es que ustedes puedan verlo cuando tengan oportunidad. Voy a compartir la presentación. Muy bien. Disculpen ustedes, tengo que avanzarle todos los aspectos que ya vimos o que presenté la sesión pasada. Ahora sí, nos situamos aquí en seguridad humana. Bueno, mi intención era abordar este tema la sesión pasada también, pero realmente son varias diapositivas y creo que iba a ser un poco complicado. Pues bueno, la sesión de hoy básicamente vamos a revisar bastantes temas. También voy a hacer una especie de revisión superficial de las diapositivas, como mencioné la vez anterior. Son diapositivas muy cargadas de texto, lo reconozco, pero bueno, además de que me sirven un poco como para orientar mi, mi, mi exposición, también la intención es que ustedes puedan a su vez, con mayor calma, con mayor tranquilidad, revisarlas. Por eso la idea de ponerlas en el campus virtual, que ustedes tengan la disponibilidad y sobre todo cuando tengan alguna duda o quieran profundizar en algo, pues bueno, puedan ir a ellas. También es cierto que las diapositivas son relativamente pues sintéticas, ¿no? Y siéntanse en la confianza de que algún tema que no quede claro me pueden escribir por chat, algún tema que quieran profundizar pueden escribirme por chat para proporcionarles mayor información o para tener alguna sesión de tutoría o tener alguna conversación por chat o por videollamada. Entonces, bueno, antes de comenzar con nuestros temas, me gustaría comentar algunas cuestiones sobre la actividad que les pedí para la próxima semana. Eso en primer lugar. Y bueno, aquí están los temas que revisaría en la sesión de hoy. Por un lado, el concepto de seguridad, el concepto de riesgo, cómo se ha estudiado teóricamente el riesgo, qué tiene que ver la prevención en todo esto. Ya que hablamos sobre riesgos y prevención, cuál es la relación entre seguridad y criminología. Revisar algunas teorías sobre seguridad de una manera, digamos, muy general para después entrar ya de lleno al concepto de seguridad humana, donde abordaremos algunos aspectos que son muy, digamos, muy básicos y sobre los que seguramente ustedes ya estarán estudiando en su asignatura específica. Entonces, bueno, con relación a la actividad asignada, únicamente me gustaría comentar algunas cosas que quizá no están muy aclaradas en el campus virtual, la manera en cómo está descrita la actividad. O sea, la idea es que ustedes en una cuartilla, no más de una cuartilla, puedan identificar a partir de dos lecturas que pedí que hicieran y que están relacionadas con la sesión que grabé la semana pasada, que ustedes puedan identificar aquellos paradigmas criminológicos o cosas mucho más específicas que son las teorías criminológicas o bien eh, respuestas que se han dado a su problema que han identificado para intervenir desde la política criminal o criminológica. Entonces pueden identificar esas tres o pueden identificar solamente paradigmas o pueden identificar únicamente teorías o únicamente respuestas desde política criminal. La intención aquí es que a partir de la información que se va proporcionando en esta asignatura, ustedes puedan ir nutriendo también su propio proyecto de investigación, o sea, el texto que ustedes, digamos, me entreguen la próxima semana, puede a su vez en su momento incorporarse sin ningún problema a su proyecto de intervención. Entonces, bueno, esa era la precisión que quería comentar. Decirles que se entrega el próximo miércoles 25 de septiembre, a más tardar las 23:59 horas, en formato PDF, por favor, en el campus virtual. Y mm, también tengo pendiente la revisión, digamos, de las respuestas a sus controles de lectura. ¿Sí? Hay algunas que se califican en automático y hay otras que están pendientes de calificación y esas yo espero este fin de semana poder revisarlas. Muy bien, pues entonces entraríamos con un tema que revisamos, que vimos
en su momento en el curso propedéutico. De igual manera, para el caso de Ladio, de Eli, de Fátima, van a ver que algunas diapositivas son similares, ¿sí? Y que en ese sentido, bueno, pues la propuesta es que ustedes puedan reforzar, ¿no? Lo que ya vimos en el curso propedéutico. Entonces, en términos generales, pues bueno, para avanzar hacia la seguridad humana, pues primero tenemos que saber, o bueno, intentar entender a qué nos referimos con seguridad. Y bueno, realmente el concepto de seguridad, conforme nos vamos acercando al concepto de seguridad, vemos que es un concepto multifacético, tiene muchas caras. Realmente cuando ustedes ven, por ejemplo, en la definición de la Real Academia Española, nos dice que seguridad es algo que tiene una cualidad de seguro o segura, y cuando nos vamos a la definición de seguro o segura, pues hay hasta 14 distintas acepciones, ¿no? Entonces, bueno, como aquí refiere un teórico de las teorías constructivistas de la seguridad, que veremos más adelante, pues la seguridad siempre significará diferentes cosas para diferentes personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues entender desde ahora que el concepto de seguridad no es un concepto que podamos aprender fácilmente, ¿no? O sea, que podamos delimitar fácilmente y que incluso conforme veamos más adelante en las teorías, pues notaremos que es un concepto que se ha ido, digamos, ha ido evolucionando, por supuesto, y ha ido siendo abarcador de nuevas expresiones sociales, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de qué disciplina social, desde qué disciplina social miremos el tema de la seguridad, pues veremos de manera general que desde una perspectiva de ciencias políticas, pues es una obligación, que normalmente se entiende como una obligación a cargo de los estados, ¿no? Si entramos ya también a nivel internacional, pues bueno, pareciera que hay una seguridad también más allá de las naciones y que tiene que ver con pues, la gobernanza de instancias tan importantes como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos, etcétera. Para la sociología, pues se entiende como un conjunto de prácticas sociales, ¿no? Que hacen que determinadas comunidades pues busquen mitigar, neutralizar determinadas amenazas, determinados riesgos, determinados peligros. En el caso del derecho, pues bueno, ustedes podrán ver, ¿no? Por ejemplo, que existen disciplinas específicas en el derecho que se llama seguridad laboral, seguridad en el empleo, seguridad económica. Hay una infinidad de aspectos, sobre todo que en el ámbito jurídico pues se ve la seguridad como una prerrogativa, ¿no? Como un derecho, digamos, hasta cierto punto inalienable de las personas y en la que los estados están obligados a proveer condiciones mínimas, digamos, de vida. Pero también puede ser, desde la perspectiva del derecho y de las ciencias políticas, un valor, es decir, algo que orienta normativamente en la acción de los estados, de las personas, de las comunidades, de determinada política pública o política criminológica. En la psicología se entiende como una situación, ¿no? Una situación con una doble, digamos, faceta, con una faceta objetiva, con una faceta subjetiva, ¿no? Y que está relacionado con esta idea de sentirse libres de pérdidas en la parte, digamos, subjetiva, ¿no? Y como situación objetiva, pues se refiere como a esta posibilidad de contar con mínimos, ¿no? Con, unos elementos mínimos para poder llevar a cabo, digamos, el desarrollo personal hacia donde uno desee llevarlo, ¿no? Y finalmente, pues sabemos que hoy día, por ejemplo, en la Facultad de Derecho existe una licenciatura en Ciencias de la Seguridad. Entonces, vemos que incluso en los últimos años se ha creado, ¿no? Una disciplina social específica que obviamente es multidisciplinar, ¿no? Y que abarca muchísimos aspectos de la seguridad, ¿sí? Entonces, bueno, creo que con esta breve introducción, pues, eso, reflejar que el entrar al estudio de la seguridad no es un tema sencillo. Y bueno, en su momento, en el curso propedéutico, les pedí que hicieran una lectura, ¿no? Donde se teoriza sobre la seguridad. Entonces, me gustó y retomo, digamos, esa propuesta conceptual de ese autor, de Vigo, que dice que la seguridad no es que haya distintos tipos de seguridad, porque podemos hablar de seguridad cibernética, seguridad financiera, seguridad laboral, seguridad vial, seguridad nacional, internacional, pública, ciudadana, etcétera. Entonces, este autor nos dice, bueno, no es que haya distintos tipos de seguridad, ¿no?
sino que más bien es como una sola línea, ¿no? Con distintas topologías, por eso hace esta idea de la banda de Mobius, ¿no? Esta línea infinita que solo tiene una cara y que lo que ocurre es que, digamos, tiene distintos niveles de aplicación, distintos niveles de análisis, donde, pues bueno, en realidad, desde una perspectiva ya más sociológica, la seguridad no tiene, dependiendo desde qué campo social se le mire, no tiene límites o fronteras muy objetivas, ¿no? Sino que depende mucho, pues, de lo que estemos estudiando, de cómo nos planteamos el tema que vamos a abordar, etcétera. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? La criminalidad organizada como amenazas que generan prácticas en un continuum de seguridad, ¿no? La criminalidad organizada como un fenómeno social, ¿sí? Eh, que tiene implicaciones en distintos niveles topológicos de la seguridad, ¿no? A nivel internacional, obviamente sabemos que hay criminalidad organizada transnacional, tiene también implicaciones a nivel nacional, ¿no? En términos de defensa, en términos de soberanía territorial, tiene implicaciones en seguridad pública. Sabemos que, bueno, criminalidad organizada, al menos en México, pues provoca, ¿no? Altos niveles de violencia, de homicidios con armas de fuego. En el ámbito ciudadano, o de seguridad ciudadana, o bueno, en la topología de seguridad ciudadana, pues implica, por ejemplo, el no poder bueno, no tanto de no poder, sino que el reto, ¿no? De construir tejido social, ¿sí? Y bueno, obviamente desde una perspectiva de seguridad humana, pues tiene muchas implicaciones, hasta a nivel, digamos, de seguridad ambiental, ¿no? Que es una de las dimensiones de la seguridad humana. Y bueno, es importante que desde ahorita también vayamos como entendiendo cuál es la relación entre seguridad y otros conceptos que normalmente van en combo, ¿no? O sea, por un lado está la seguridad y para algunos dijeran, ¿no? Para algunos piensan que la otra cara de la moneda de la seguridad, pues es, o la contracara, es el riesgo o los peligros, ¿no? Entonces, bueno, veremos más adelante que hay teóricos que nos dicen que en realidad no es que sean eh, conceptos opuestos, ¿sí? En este sentido, bueno, pensemos ahorita al margen de lo que nos digan las teorías de la seguridad que revisaré rápidamente o los teóricos de seguridad, que desde este momento, pues, para efectos de esta asignatura, nosotros podemos referirnos al riesgo, al peligro y a la amenaza como una entidad conceptual que más o menos nos permite hablar, ¿sí? O sea, lo usaré como términos intercambiables, ¿no? De una posibilidad o una probabilidad de que algo que no queremos que ocurra, pues suceda, ¿no? Entonces, esto nos pone un poco en la perspectiva de mirar a futuro, ¿sí? De ir analizando las consecuencias de determinadas decisiones, ¿no? El riesgo o el peligro es muy distinto al daño. El daño es cuando algo ya se produjo, ocurrió ese algo que no queríamos que ocurriera, pero se produjo, ¿no? Y bueno, los daños, digamos, hay toda una clasificación de daños, etcétera, pero sí entender que una cosa es el riesgo, ¿no? Y otra cosa es el daño. Es decir, el daño, digamos, está algo que está en el pasado, un hecho que ocurrió, ¿no? Y que produce algo indeseable. En cambio, el riesgo es mirar hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, la seguridad en este sentido, ¿sí? Es prácticamente puede entenderse como un fin, ¿sí? O como el punto al que queremos llegar, es decir, es un objetivo, una finalidad que nos moviliza a determinadas prácticas, a determinadas decisiones, ¿no? Para minimizar ese riesgo que está ahí latente. Entonces, bueno, en los últimos años, prácticamente estamos hablando de los 70 para acá, o de los 70 del siglo pasado para acá, o sea, tampoco es que sean los últimos años, ¿no? Ya varias décadas atrás, pues ha habido sociólogos, sociólogas, antropólogos, antropólogas que han trabajado sobre el tema del riesgo. Entonces, bueno, aquí únicamente introducir algunas ideas que posiblemente a ustedes les sirvan en la medida en la que quienes trabajen con seguridad humana puede ser que revisen estos temas, pues mencionar que se hace una división
entre teóricos y teóricas del riesgo, de los riesgos clásicos y los teóricos y teóricas de los riesgos posmodernos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Los riesgos clásicos son aquellos aspectos que están relacionados como con el desarrollo de la vida humana, ¿sí? Digamos, están los riesgos de quedar desempleado, el riesgo de sufrir alguna lesión, de enfermarnos, de morir, o sea, cosas desde aspectos que sí o sí se van a dar como la muerte, ¿no? Hasta aspectos que igual no existe eh, esa situación fatalista de que va a ocurrir, pero que evidentemente pues es normal que en el curso de una vida pueda ocurrir una circunstancia de este estilo. Entonces, bueno, en este sentido hay dos autores principales, Gustav Spink Andersen, ¿sí? Un sociólogo danés, que básicamente él se encargó de hacer una tipología de los estados de bienestar, ¿sí? Y básicamente para él, el estado es aquel agente fundamental que evita que las personas caigamos en riesgos que son creados por el mercado, o son creados por otras personas. ¿Cómo lo hace? Pues precisamente a través de mecanismos como brindar pues, seguridad social, atención sanitaria universal, la educación para mejorar nuestras habilidades y poder entrar a competir en el mercado laboral. eh, por ejemplo, el seguro del desempleo para aquellas personas que tienen que, bueno, en algún momento son despedidas. O sea, prácticamente es el estado de bienestar el agente importante en la prevención de riesgos, ¿no? Luego tenemos otro sociólogo francés, Robert Castel, que, bueno, él nos habla de muchos aspectos, pero básicamente para él, por lo que yo rescato de su propuesta teórica, es que la propiedad privada y el empleo son uno de los mejores mecanismos de protección social contra riesgos, y recordando que estamos hablando de riesgos clásicos, ¿no? Luego, a partir de 1980, hay otra, digamos, otro flujo, digamos, de autores, autoras de los riesgos, pero hablan ya de riesgos distintos, ya no son estos riesgos asociados con la vida misma, eh, sino que hablan, digamos, de riesgos sí asociados con las decisiones humanas, con la vida humana, pero que, en los que no necesariamente eh, influyen las personas. ¿Sí? Bueno, básicamente sí, sí influyen las personas, pero no todas las personas, o no todas las personas están expuestas a esos riesgos. Y además son riesgos más difusos. Estamos hablando de riesgos como catástrofes naturales, catástrofes nucleares, guerras, eh, la contaminación ambiental. Y bueno, en este caso de los riesgos postmodernos, pues tenemos a cuatro autores, autoras que yo rescato. En primer lugar, esta antropóloga inglesa, Mary Douglas, que es la primera, digamos, en decir que no hay una definición única de riesgo, ¿no? Y además, desde una visión muy constructivista, dice, bueno, pues el riesgo es en realidad algo que se va generando socialmente, ¿sí? Es una construcción cultural, tanto que nosotros decidimos qué es un riesgo y cómo actuamos frente a él, eso es una construcción cultural. Luego viene un sociólogo alemán, que es, digamos, quizá uno de los teóricos más importantes en temas de riesgo, Ulrich Beck, que son, de hecho, tiene su libro sobre sociedades del riesgo, y él distingue, ¿no? Entre sociedades premodernas o sociedades de la carencia, así las llama, y sociedades modernas o sociedades reflexivas. Dentro de las sociedades reflexivas, las sociedades modernas, pues son aquellas sociedades que ya alcanzaron cierto nivel de desarrollo humano, que ya no, donde su población ya no se preocupa por aspectos básicos como qué voy a comer hoy, eh, dónde viviré. Esas son las sociedades de la carencia. Y entonces, en la medida en la que las sociedades modernas ya tienen, digamos, sus mínimos básicos de vida asegurados, tienen la capacidad de estudiar, de reflexionar, de teorizar y de, por tanto, ir identificando prospectivamente aquellos aspectos que no son deseables para esa sociedad, ¿no? Y es así como surge el riesgo, es así como se crea el riesgo, y entonces el riesgo en realidad es un aspecto particular de esas sociedades modernas, ¿sí? Y bueno, también este autor nos menciona de que una vez que tenemos esa capacidad de proyectarnos hacia el futuro y de identificar situaciones indeseables, pues también surge, es normal que surja el miedo, ¿no? Entonces, bueno,
somos sociedades en las que el miedo está como instalado, ¿no? Bueno, donde hay sociedades modernas. Este autor dice que el miedo se instala como una sensación común frente a una posible inevitabilidad de todos los riesgos, ¿sí? Y bueno, ya desde una perspectiva más positiva está este autor inglés, Anthony Giddens, que nos dice, bueno, sí, los riesgos tienen una faceta negativa, por supuesto, ¿no? Nos está hablando de cuestiones que pueden ocurrir que no son deseadas, pero tiene aspectos positivos. Y esos aspectos positivos es que en la medida en la que yo identifico esos riesgos, me permite eh, trabajar para buscar soluciones, ¿sí? Eso es el aspecto positivo de acuerdo con Anthony Giddens. Más adelante vamos a ver que esa búsqueda de soluciones también puede ser hasta cierto punto obsesiva y llevar ciertos aspectos negativos. Y finalmente, este autor alemán también, sociólogo alemán, Niklas Luhmann, que muy de la mano de Ulrich Beck, nos dice, bueno, eh, hablar de riesgos es precisamente problematizar el futuro, ¿no? Es decir, a ver, esto es lo que puede estar en el futuro. Un poco para poner el ejemplo y muy a lo que está ocurriendo en el país, ¿no? El tema de la reforma al sistema, bueno, al Poder Judicial Federal, ¿no? Es como, bueno, quienes critican la reforma del Poder Judicial, pues están problematizando el futuro, ¿no? Realmente es bueno que los jueces, magistrados, ministros se sometan al voto popular, qué efectos negativos podría conllevar, etcétera, ¿no? Pero bueno, este autor, Niklas Luhmann, nos dice que el riesgo es inevitable, ¿no? Y que prácticamente es algo inherente a la toma de decisiones. Entonces, bueno, en este sentido es que este autor nos habla de que los riesgos son manufacturados, es decir, son creados por la acción humana. O sea, cualquier acción humana, cualquier decisión tendrá efectos positivos y efectos negativos. Y esos efectos negativos son precisamente los llamados riesgos, ¿no? Entonces, llegó al punto en el que, como les había mencionado en la diapositiva anterior, es importante entender que el riesgo no es lo opuesto a la seguridad, sino que más bien lo opuesto al riesgo es la prevención. Y en ese sentido es que seguimos en esta conexión de ideas, ¿no? Entre seguridad, riesgo, prevención. Entonces, bueno, ya vimos que riesgo es algo que está en el futuro, que nos provoca ansiedad, que resulta indeseable y sobre el que quisiéramos algo que nos moviliza, ¿no? Que la seguridad es esa meta, es decir, ese estado como de bienestar, de tranquilidad, donde tenemos esos riesgos hasta cierto punto pues, mitigados, neutralizados, ¿no? Entonces, qué es la prevención? Pues bueno, la prevención no son otra cosa, digamos, metafóricamente, que las vías, los caminos para neutralizar esos riesgos, esos daños. Entonces, digamos, la seguridad es el fin, la prevención son los medios, ¿no? O el medio, para evitar los riesgos en tanto situación indeseable que está en posibilidades de ocurrir o de no ocurrir. Entonces, bueno, un poco conectando la idea de la prevención desde una perspectiva criminológica, sobre todo que ya la criminología pues está muy centrada, ¿no? En la idea de prevención y no tanto de reacción. Pues bueno, aquí distinguir, ¿no? Entre medidas preventivas coercitivas de aquellas que no son coercitivas, ¿no? Que en perspectiva criminológica y de política criminológica se usan de las dos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la distinción entre las medidas preventivas coercitivas de las no coercitivas? Pues básicamente las coercitivas implican un ejercicio de poder directo sobre una persona, sobre un conjunto de personas, para que adopten una determinada conducta o dejen de actuar de determinada manera, ¿no? Para que hagan o dejen de hacer, pero sí es un poder directo, ¿no? Entonces podemos hablar de incentivos negativos, de sanciones, etcétera, ¿no? Y las medidas preventivas, no coercitivas, no implican ese ejercicio de poder directo, ¿no? Sin embargo, es algo que está ahí, que puede hasta cierto punto, ¿no? Eh, ejercerse sobre, digamos que no es un poder directo, pero quizás es un poder un poco más difuso, más invisible, ¿no? Que hace que una persona modifique su conducta o que busca que la persona modifique su conducta. Ahorita veremos ejemplos y quizá queda más clara esta distinción, ¿no?
Entonces, bueno, respecto a medidas preventivas coercitivas, al menos en el campo de la política criminológica, de la criminología, etcétera, pues por excelencia, pues los castigos, ¿no? El castigo, en teoría, desde la perspectiva de la escuela clásica, el castigo previene, ¿no? Previene que la persona que delinquió siga delinquiendo, por un lado, o que la sociedad en general delinca. En la medida en la que vemos que alguien recibe un castigo, pues los demás, en teoría, nos disuadimos de llevar a cabo determinada conducta. Pues, bueno, el castigo es, digamos, la medida preventiva coercitiva por excelencia, ¿no? O la que se piensa que es por excelencia, porque ya después llegan muchísimos estudios criminológicos y nos demuestran que el castigo no necesariamente previene, ¿sí? O que hay determinadas características que tendríamos que cumplir para que sea efectivo el castigo en términos de prevención. Luego tenemos también otro tipo de medidas, las denominadas medidas cautelares, ¿no? Por ejemplo, la prisión preventiva o el uso de brazalete electrónico, pero hay otras formas de llevar a cabo, de ejercer medidas preventivas coercitivas, la sola presencia de la policía, ¿no? Para algunos puede ser una medida preventiva coercitiva, dependiendo de cómo me interpele a mí la policía, ¿no? Y de cómo lo viva puedo modificar cierta conducta, ¿no? Si voy a exceso de velocidad y veo una patrulla de la Guardia Nacional en la carretera, pues quizá modifico mi conducta, ¿no? También el uso de la fuerza legítima, el alcoholímetro, multas, o supervisión cuando la supervisión es castigo o una medida preventiva. Ahora, las medidas preventivas no coercitivas, pues bueno, tenemos aquí también, esta no es una lista exhaustiva, tenemos la videovigilancia, el espionaje, lo que algunos llaman la arquitectura hostil, el control del espacio público, eh, y que se relacionan hasta cierto punto con el tema de la criminología actuarial, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en los últimos años, dado que el vuelco que hemos dado ya no es tanto a castigar a quien provocó un daño, ¿no? Que es cuando ya se realizó algo, sino que más bien la idea es decir, bueno, es mejor actuar antes de que se produzcan los daños, pues se ha hecho un viraje, ¿no? De la reacción a la prevención. Eh, Obviamente, algunos consideran, ¿no?, que esto ha traído hasta cierto punto, pues, ciertas desviaciones, ¿no? Alguna de ellas es cuando caemos en una excesiva prevención, ¿no? Cuando buscamos milimétricamente evitar cualquier riesgo, ¿no? Independientemente de su probabilidad de ocurrencia. A eso se le llama, pues, prevencionismo, ¿no? Y es cuando eh, el Estado toma como una de sus principales razones de ser el prevenir daños, de prevenir, más bien, sí. Entonces, esto asume, o esta idea asume que el futuro siempre es controlable, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una crítica que hace precisamente David Garland, un sociólogo inglés, que tiene una obra que se llama Cultura del Control, que es del año 2000, precisamente se cuestiona si realmente el futuro es controlable. Algunas críticas que se hacen a la prevención, ¿no? En cuanto, digamos, objetivo o más bien medio para llegar a la seguridad, es que es, pues hasta cierto punto siempre no se tiene certeza de cuánto necesitamos intervenir para prevenir, ¿no? Como es algo que está en el futuro, no sabemos qué tanta intervención se requiere para prevenir. Luego, además, bajo esta idea de que los riesgos son manufacturados y que son consecuencias de decisiones humanas, pues desafortunadamente en ese acto de prevención podremos generar efectos no deseados. Y en muchas ocasiones, esos efectos no deseados, que a lo mejor no preví, o que sí los preví, pero no en la magnitud, que a veces les llaman efectos colaterales, ¿no?, terminan siendo incluso, pues, mucho peores que lo que queríamos resolver, ¿no? Y bueno, hay quienes también critican la prevención desde una perspectiva de derechos humanos, porque pues hoy día el castigo como tal, en tanto reacción, está bastante estudiado, ¿no?
digamos, todas las garantías que se deben de seguir para que una persona reciba un castigo o se le imponga un castigo. Pero en el caso de prevención, realmente es muy poco estudiada la labor preventiva, ¿no? Respecto, y prácticamente aquí pensaríamos, ¿no? Que está como muy estudiado, por ejemplo, la labor policial, etcétera, pero no. O sea, realmente es como un tema que en los últimos años ha comenzado a ser de interés de estudio. En el caso mexicano, pues sí hay mucha gente que estudia la policía, pero desde una perspectiva de cuáles son los límites que tendría que existir en la labor preventiva, no solo de policía, sino de incluso de otras autoridades que llevan a cabo prevención, pues eso está muy poco estudiado, ¿sí? Y bueno, lo que mencionábamos, de que esta idea de prevenir riesgos pues puede convertirse incluso en una obsesión. Finalmente, en este abordaje, digamos, de la relación que existe entre conceptos, pues ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la relación entre la criminología y la seguridad? Bueno, pues para empezar, como mencioné, pues son disciplinas, o bueno, que eso no lo he mencionado, pero mencionar ahora, son disciplinas distintas, ¿no? Que las dos tienen esa naturaleza multidisciplinar, ¿no? Y que en algunos puntos, pues, conviven por esta idea de la prevención. Si se fijan, la prevención está en el corazón de las dos, de las dos disciplinas, ¿no? Eh, Ahora, conceptualmente, pues claro, depende mucho de qué corriente de política criminológica estemos trabajando, ¿no? Y aquí, para mencionar, pues cuando abordamos la criminología actuarial, esta idea de prevenir riesgos, ¿no? Es prácticamente entrar al tema de la seguridad. Entonces, aquí sí hay una especie de convergencia, ¿no? Metodológicamente, pues ya hablamos, que se usa la prevención como el medio, ¿no? Para gestionar peligros, amenazas, riesgos. Y ontológicamente, es decir, los objetos de estudio, pues son temas de interés mutuo, ¿no? Tanto las conductas antisociales, en la medida en la que entrañan riesgos. Puntos de divergencia, pues bueno, hay muchos, pero aquí quizá mencionar, ¿no? Que desde una perspectiva del objeto de estudio, de la criminología, de la seguridad, pues la criminología es más reducida, ¿no? La seguridad es muy amplia a la medida en la que aborda riesgos en términos generales, pues podemos hablar incluso de protección civil, podemos hablar incluso de aspectos que no necesariamente están limitados a conductas antisociales o violentas o desviadas. Entonces, bueno, el campo de estudio de la seguridad es mucho más amplio. Ahora voy a avanzar hacia las distintas teorías que se han proporcionado al tema de la seguridad, ¿sí? Desde esta idea de que la seguridad, digamos, es una sola cara, ¿no? Un solo ente con una sola cara, pero distintas topologías, es que me permite, bueno, ilustrar, ¿no? Aquí quizá gráficamente con un poliedro a la seguridad, ¿no? Como un solo objeto que tiene distintas caras, distintos ángulos, y distintos niveles para ser analizados. Entonces, bueno, dentro de las topologías de la seguridad, pues están la seguridad internacional, la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad humana, la seguridad ciudadana y muchos otros tipos de seguridad que en estos momentos no vamos a revisar. Únicamente me centraré en estos para justo ir delimitando qué es la seguridad humana y cómo se distingue de estas otras categorías de seguridad. Entonces, bueno, piensen que la seguridad se ha teorizado especialmente desde las relaciones internacionales, desde el campo de las RI, como les llaman, ¿no? Las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque históricamente la seguridad se entiende como un tema a cargo del Estado, de los estados. Sin embargo, en los últimos años es que ha habido otras corrientes, como el constructivismo y las teorías críticas, que han abierto la mirada y han hablado de otros sujetos referentes de la seguridad, de otros sujetos de protección de la seguridad más allá de los estados. Y es así como en el caso de la teoría realista o neorrealista, la liberalista o neoliberalista, pues encontramos, digamos, las
justificaciones y la legitimación para estas topologías de la seguridad internacional, la nacional y la pública. Y en el caso de los constructivismos, de las teorías críticas, se da, digamos, la justificación para estas otras dos topologías de la seguridad, que es la seguridad humana y la seguridad ciudadana. Voy a ir avanzando en cada una de estas teorías, ¿sí? Y a su vez iré intercalándolo con estas topologías de seguridad. Entonces, bueno, en el caso, aquí hay un cuadro breve que retomo para efectos, digamos, de síntesis, ¿no? Sobre el objeto referente de las teorías de la seguridad. Por ejemplo, en el caso del realismo y neorrealismo, incluso de los liberalismos y neoliberalismos, que no están aquí, el objeto referente es el Estado. Y el contenido de la seguridad, ¿sí? Es básicamente la integridad territorial, la soberanía, el poder nacional. Luego, en el caso de las teorías constructivistas, quienes tienen que ser protegidos o a quienes se les debe de brindar seguridad es a las colectividades, a las comunidades o a determinados grupos. Entonces aquí, digamos, lo que se busca preservar es la identidad societal. Y finalmente, nuevos enfoques como las teorías críticas, se llega al punto en el que el objeto referente es el individuo, ¿sí? Pero no nada más uno, o sea, prácticamente hablamos de cualquier persona. Donde lo que se busca, el contenido de esa seguridad está vinculado con el bienestar de esa persona, con su capacidad de supervivencia. Pues bueno, en el caso de las primeras teorías de seguridad que surgen en las relaciones internacionales, pues surge el realismo y neorrealismo. Bueno, el realismo como la primer, digamos, formulación, que prácticamente es la más antigua, la de mayor tradición en Occidente y Oriente, pero que a principios, digamos, del siglo pasado tuvo su reformulación y es que se le llama neorrealismos, ¿no? Se vuelve, digamos, se revisita esa teoría y es que surge el neorrealismo. ¿Cuáles son sus principales tesis de esta teoría? Que tanto la seguridad de los estados como el poder son aspectos centrales de esa teoría, donde lo que se busca es neutralizar amenazas. Neutralizar amenazas a partir de la identificación y de la neutralización de los enemigos del Estado. Porque recordemos que en el realismo y en el liberalismo, el Estado es el objeto referente o sujeto referente, ¿no? Y digamos que el realismo viene de una tradición de pensadores como Hobbes, Carl Schmitt o Morgenthau, quienes, digamos, ven desde una perspectiva un tanto negativa, ¿no? Pues sí, desde una perspectiva un tanto negativa, las relaciones humanas, ¿no? Porque prácticamente para ellos hablan de que, de que la naturaleza humana es inherentemente egoísta y que por tanto, ¿no? En la medida en la que somos egoístas e imperfectos, se generan tensiones, ¿no? Estas tensiones que tienen que ver con la lucha por el poder, la búsqueda de la riqueza, del bienestar propio, pues terminan conduciendo a la guerra, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay en el realismo se observa una dicotomía, o sea, extremos opuestos de o eres mi amigo o eres mi enemigo. Y en la medida en la que eres mi enemigo, lo único que tengo a mano es prácticamente el uso de la fuerza para neutralizarte. Algunas críticas que se le han hecho al realismo y al neorrealismo, que bueno, que es la teoría, digamos, dominante, que tiene una visión muy eurocéntrica, que al limitarse únicamente al Estado como su objeto referente, pues es estatocéntrica, que es muy determinista, ¿no? Al decir que toda la naturaleza humana siempre es egoísta y no considera que hay posibilidades incluso entre enemigos de colaborar, ¿no? La excesiva importancia que da al uso de la fuerza para eliminar cualquier riesgo, dejando de lado otras vías que son las diplomáticas, ¿sí?
Y pues bueno, básicamente esas son las críticas más importantes. Recuerden que estoy haciendo una revisión muy superficial. Luego tenemos teorías, las liberales y las neoliberales de la seguridad. Digamos que estas son opuestas al realismo y al neorrealismo. Prácticamente ellos dicen que la guerra no es la solución, el uso de la fuerza no es la solución frente a frente a la inseguridad, sino que la guerra es la misma, es el único, en realidad el único problema, ¿no? O la mayor amenaza a la seguridad que tendríamos que estar evitando. Entonces, prácticamente, digamos que es la antítesis de las teorías realistas, ¿no? Aquí los liberales y neoliberales, desde una perspectiva de seguridad, nos dicen que la seguridad no viene del poder, no viene del uso de la fuerza, sino de la cooperación. Entonces, al privilegiar la paz sobre la guerra, ¿sí? Se requiere de nuevos instrumentos que no usen la fuerza, sino que usen la razón. Entonces es en el marco de las teorías liberales y neoliberales que surgen aspectos como la diplomacia, como los acuerdos, como los tratados, y por tanto comienza a estudiarse otros objetos de estudio que no eran motivo de estudio de los realistas y los neorrealistas, que únicamente estudiaban al Estado, sino que los liberales y neoliberales ya estudian pues todas estas, el entramado internacional de gobernanza, instituciones supranacionales, las empresas, cómo las empresas y las corporaciones internacionales juegan un papel también en este término de la gobernanza de la paz, ¿sí? Entonces, bueno, podemos decir que mientras las teorías realistas son, digamos, son pesimistas, las liberales y neoliberales son optimistas, son racionales. Entonces, bueno, digamos que el fin es el bien común de la sociedad internacional, si es que podemos hablar de una sociedad internacional o de una comunidad internacional, ¿no? Y sus principales pensadores, pues, están Immanuel Kant, Woodrow Wilson, entre otros. Entonces, bueno, aquí la idea no es usar la fuerza, sino usar determinadas acciones que resulten en incentivos para evitar la confrontación bélica, ¿no? Acercar a la guerra, por decirlo así, ¿no? Que sea costoso pensar en una reacción bélica. Algunas críticas a las corrientes neoliberales y liberales de seguridad, pues bueno, que siguen siendo estatocéntricas, o sea, solo se fijan en los estados, ¿no? Aunque ya incorporó otros actores. También, bueno, algunos le critican la visión romántica de la naturaleza humana, esta idea de que todo el mundo está en disposición de colaborar, de cooperar, de hablar diplomáticamente, ¿no? Una crítica muy importante, ¿no? Es que estas teorías surgen y se enmarcan en una construcción, digamos, teórica democrática liberal. Es decir, únicamente se entienden la diplomacia desde una perspectiva de un régimen democrático liberal, ¿no? Y se pone como la única vía para lograr la armonía. ¿Y qué pasa con aquellas otros regímenes que no necesariamente son democráticos liberales, sino que a lo mejor tienen otras características? Y bueno, parte de esta crítica se amplía para decir que, bueno, esta idea de querer universalizar la democracia liberal como la única vía política, pues es hasta cierto punto poco alcanzable, ¿no? En términos realistas. Luego pasamos a las teorías constructivistas de la seguridad. Estas teorías, digamos que surgen a partir de la última década del siglo XX. Un segundo, por favor. Un segundito. Bueno, disculpas por el cortón. Bueno, entonces, antes de continuar con la teoría constructivista, mencionar que entonces, desde la perspectiva de la teoría realista y de la teoría, de las dos teorías que acabamos de ver, la liberal neoliberal, realista neorrealista, se explica la seguridad a nivel nacional y la seguridad internacional, ¿sí?
Y bueno, la seguridad pública un poco también desde las teorías, de las teorías realistas y liberales en la medida de lo posible. Luego, como les mencionaba, surgen estas teorías constructivistas en un momento en el que había acabado la era bipolar, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín, se extingue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues viene un cambio de época, ¿no? Donde ya no se explicaba, digamos, muchas cosas a partir de esta dicotomía amigo-enemigo, en la medida en la que ya, pues prácticamente el régimen soviético se había atomizado, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto geopolítico mundial, comienzan desde la escuela de Copenhague, en Dinamarca, a mencionar o hacer críticas a las teorías, por un lado, realistas, neorrealistas y liberales, neoliberales, ¿no? Entonces, bueno, para ellos comienzan a ver la importancia de ver cómo la seguridad es algo que se va construyendo a partir de actos de comunicación, actos de habla, de la interacción entre las personas. Eh, Prácticamente para ellos es importante esta idea de que la seguridad no es algo externo, no es algo fijo, sino que prácticamente va transformándose, va transmutándose en la medida en la que cambian las condiciones, las circunstancias, etcétera. Y bueno, hablan de que existen distintos factores que inciden en este distinto perspectiva de seguridad, ¿no? Por un lado están las culturas, por otro lado están las normas, las identidades societales que se van generando. Y yo creo que uno de los aspectos más fundamentales, una de las tesis más importantes, es que ven la seguridad como algo que abarca mucho más que el objeto referente de Estado, que anteriormente había sido visto así, sino que incluye incluso otros ámbitos, que no nada más se refiere al quehacer del Estado en términos de protección territorial, de defensa de la soberanía, sino que hay también aspectos de seguridad en cuestiones ambientales, económicas, etcétera, ¿no? En esta corriente de las teorías de la seguridad es que surge el término de securitización que ustedes probablemente hayan revisado, visto en la primera lectura que les asigné. Pues bueno, a raíz de que en nuestro campo va a ser importante esta idea de la securitización, me pareció también relevante abrir una pequeña pestaña, un pequeño paréntesis para presentarles qué es esto de la teoría de securitización. Bueno, antes de pasar a ese paréntesis, decirles que, bueno, algunas críticas que se han hecho a esta teoría es que es se le pone demasiado énfasis al aspecto lingüístico y lo van a entender ahorita que hable de la teoría de la securitización y sobre todo que desde la perspectiva realista y liberal, pues no alcanza a explicar cómo aspectos de seguridad que son del Estado en un ámbito interior interactúan o se relacionan con aspectos de la seguridad exterior, es decir, seguridad internacional, ¿no? Al momento en que dicen, bueno, nuestro objeto referente o sujeto referente son los grupos, las comunidades, prácticamente deja de considerar, pues, conceptos fundamentales como son las fronteras, ¿no? Las fronteras políticas. Entonces es como, prácticamente es decir, bueno, ¿qué nos siguen? Los realistas, los liberales, dicen, bueno, ¿qué de verdad no tiene importancia las fronteras en términos de seguridad? Y pues bueno, aquí está el paréntesis, ¿no? La teoría de la securitización sí se sustenta mucho por las teorías constructivistas, aunque también, como veremos, de las teorías críticas, ¿no? Bueno, ¿qué es securitizar? Básicamente es un proceso por el que una situación, una persona, una condición, una circunstancia se configura como un riesgo, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de cómo se construyen socialmente los riesgos, ¿sí? En la medida en la que se construye un riesgo, pues necesitamos, como vimos, pues actuar, prevenir ese riesgo, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de la securitización, el tipo de medidas que se implementarán normalmente son actuaciones extraordinarias que se alejan de, como dice aquí, la política tradicional. Esta teoría de la securitización también surge en el seno, digamos, de la Escuela de Copenhague, ¿no? Y digamos, estos son sus dos representantes principales, Ole Weber y Barry Busan.
Y bueno, que sepan que también surge en el marco de los estudios de seguridad internacional y relaciones internacionales, pero esta teoría ha sido en los últimos años muy rescatada desde una perspectiva sociológica, criminológica, etcétera, porque es un dispositivo conceptual, metodológico importante para entender cómo vamos construyendo y configurando los riesgos desde una perspectiva social. Pues bueno, los elementos de esta teoría de la securitización es que por un lado tenemos ciertos discursos, ciertos actos de comunicación, donde alguien, que es el emisor de discurso, nos pone alerta sobre algo que en teoría nos provoca inseguridad, ¿no? O sea, algo que genera un riesgo, que representa un riesgo. Entonces, en la medida en la que ese emisor de discurso tiene poder, tiene capacidad de persuasión, etcétera, el público, la audiencia, podemos o no internalizar ese discurso, aceptarlo, ¿no? Y en la medida en la que se da la aceptación del discurso que emite ese emisor, pues estamos hasta cierto punto también legitimando todas aquellas propuestas, todas aquellas acciones que se estén sugiriendo para prevenir ese riesgo, ¿no? Entonces vemos como algo que comienza como únicamente un acto de comunicación termina teniendo efectos en la realidad, ¿no? O sea, es decir, estos efectos performativos del proceso de securitización. Entonces, bueno, básicamente la propuesta inicial de esta teoría es que eh, como acto de comunicación, como acto de habla, pues estamos usando lenguaje, ¿no? Pero ese lenguaje tiene una capacidad de construir determinadas reacciones sociales. Entonces, en la medida en la que se identifica, como decía anteriormente, a una persona, a un colectivo, una circunstancia, un fenómeno como algo que esté provocando inseguridad o que represente un peligro o un riesgo, en muchas de las ocasiones se le pone la etiqueta de algo que tiene que ser considerado o manejado desde una perspectiva extraordinaria, ¿no? Piensen ustedes, ¿no? Todo lo que sea seguridad nacional hoy día en México, pues prácticamente son temas que están ajenos, por ejemplo, o que tienen barreras para ser sujetos de rendición de cuentas o de transparencia. Si yo voy hoy día de hoy, solicito información a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre, por ejemplo, cuál es el arsenal con el que cuenta, pues me van a decir, no, no procede tu solicitud por un tema de seguridad nacional, porque aquí no podemos revelar, digamos, el estado el arsenal, ¿no? Con el que cuenta el Estado mexicano, porque es un poco dar información que puede caer en malas manos, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo cuando una cosa entra dentro del concepto de seguridad, prácticamente se limita determinados derechos y libertades que sí operan cuando estamos, digamos, en un régimen democrático liberal tradicional, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente es decir, aquello que vemos como riesgoso, lo quitamos, digamos, de la deliberación, le damos un tratamiento extraordinario y, pues, asumimos las propuestas que el emisor del discurso haya sugerido y hasta cierto punto, pues, las legitimamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles, digamos, algunas características de este proceso de comunicación? Pues que normalmente echamos mano de las dicotomías, ¿no? De o todo es bueno o todo es malo, o eres mi amigo o eres mi enemigo, o él es un patriota, soy una patriota, él es un traidor, una traidora, tú eres una persona que actúa de manera normal, que actúa dentro de los límites de la norma, pero ella es una transgresora, es una disruptora. Entonces, bueno, vean cómo, aquí yo lo puse en términos de persona, pero eso se puede aplicar, como reitero, a situaciones, a fenómenos, a grupos humanos, etcétera. Entonces, bueno, una característica de la securitización es que es un proceso de naturaleza intersubjetiva, es decir, en la que, digamos, hay un proceso de ida y de regreso, por decirlo así, entre sujetos, ¿no? O sea, necesita una interrelación entre personas. Entonces, sí, está el actor securitizador, ¿no? Que podríamos ponerle ahorita por echar mano de un ejemplo clásico a Trump, ¿no? Trump identifica a los migrantes como una amenaza, habla de ellos como una amenaza, ¿sí?
Y obviamente Trump es el que ha sido el responsable, al menos, digamos, en una parte de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, de la creación de esa amenaza. Él ha ayudado a construir esa amenaza, ¿no? Claro, no es el único, existen muchos otros actores securitizadores, podemos hablar de los medios de comunicación, etcétera. Entonces, en este caso, Trump es el responsable, ¿no? De decir cómo lo vamos a gestionar. Y bueno, el público, la audiencia, pues podríamos ser, digamos, bueno, en este caso que les estoy poniendo, pues las personas que viven en los Estados Unidos, ¿no? Que tengan capacidad de votar ahora que vienen las elecciones y que a partir de ese discurso securitizador digan, ah, pues sí, sí es cierto, los migrantes son un peligro, son una amenaza, doy mi voto a Trump porque él sabrá gestionar este problema, ¿no? Entonces, darle un voto a Trump hasta cierto punto, desde esta perspectiva, sería aprobar o asimilar ese discurso, ¿no? Entonces, estaríamos hablando ya de un proceso de securitización total, ¿no? En cambio, por ejemplo, la gente que no vote por Trump, que no crea en esto, que sea más crítico, a lo mejor gente que es demócrata, bla, 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 pues ellos, por ejemplo, aquí únicamente habría un movimiento de securitización, es decir, un intento por parte del actor securitizador de construir esa amenaza, pero obviamente, como este proceso es un proceso intersubjetivo, necesitamos también reconocer la agencia que tiene la otra parte, la receptora del mensaje, para decir, no, no te hago caso y no me creo lo que me estás diciendo. Entonces, eh, gráficamente así es como se ve el proceso, ¿no? De securitización. Aquí, como les había mencionado, pues es algo que la securitización tiene efectos performativos, ¿no? Donde, bueno, prácticamente se están autorizando actuaciones extraordinarias, ¿no? Eh, Algunos ejemplos de cómo se van securitizando cosas, pues sería, por ejemplo, en algunos países, el manejo de la pandemia por COVID, ¿no? El hecho de que se haya impuesto un estado un toque de queda, un estado de excepción, o que se haya impedido la movilidad de determinadas personas, ¿no? O sea, es un ejemplo claro de cómo se securitizó un asunto de salud pública. Incluso se sacaron en algunos casos a los militares de varios países a que fuesen, digamos, haciendo esta labor como de policía, ¿no? Entonces, bueno, una herramienta analítica importante que muy probablemente algunos de ustedes ya conocían y que, bueno, sobre todo para quienes tengan su proyecto de intervención desde la línea de seguridad humana, pues les puede servir para ir analizando si lo que ustedes están estudiando es un tema ya securitizado o si valdría la pena sacarlo de esa securitización y, como le dicen, desecuritizarlo para deliberar acerca de este tema, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las críticas que le hacen a esta teoría de la securitización? Pues bueno, el énfasis excesivo que le dan al tema discursivo, ¿no? O sea, de cómo se construyen las amenazas desde la comunicación. Para otros dicen, bueno, pues es que esta teoría es como muy vaga, no proporciona realmente como muchos elementos para hacer estudios empíricos. Y bueno, hay gente que ha hecho estudios empíricos sobre esta teoría. Hay otros que dicen, bueno, es que tú me dices que el agente securitizador normalmente son políticos, son agentes del Estado, pero ¿qué pasa con otros actores que a veces son también actores de securitización? Y entonces lo podemos ver, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, determinadas víctimas de violencia pueden contribuir a procesos de securitización. Y bueno, esos serían los principales. Y finalmente llegan las teorías críticas, de las cuales, bueno, surgen un poco a la par de las teorías constructivistas, solo que, digamos, en realidad comparten mucho del aparato teórico, sin embargo, como que van más allá, ¿no? O sea, prácticamente ellas lo que dicen es, ok, ya me di cuenta de que el sujeto de referencia no nada más es el Estado, que tenemos que pensar en cómo algunos otros actores necesitan ser sujetos de protección, en este caso, pues las personas humanas, bueno, las personas, perdón, pero no me quedo nada más con teorizar, sino que necesitamos tener un compromiso con el cambio y con la transformación. Entonces, digamos que esa es la diferencia cualitativa entre las teorías constructivistas y las teorías críticas, ¿no? Que las teorías críticas dan un paso hacia adelante y además dicen, no nada más tengo que hacer y revelar, digamos, esto que es necesario, sino además que me comprometo con el cambio, con la transformación.
Entonces, bueno, como menciona aquí, bueno, aquí hay una definición que no voy a leer, pero es una amalgama, digamos, de conceptos entre lo que se derivó de la escuela de Frankfurt, de las teorías críticas de la escuela de Frankfurt, obviamente los marxismos, neomarxismos y de la escuela de Copenhague, ¿no? Entonces, aquí, si ya bien la teoría de securitización que deriva de las teorías constructivistas nos dicen que son políticos los que normalmente crean amenazas y que no normalmente esto es de manera democrática, etcétera, sino que a veces lo pueden hacer eh, con base en sus propios intereses, pues lo que hace la teoría crítica además es decir que el Estado en sí es un agente que al detentar la violencia legítima, ¿no? Ignora, no solo ignora al pueblo como un sujeto que debe ser protegido, sino que muchas veces lo reprime. Es decir, que el Estado es prácticamente una causa de inseguridad, ¿no? Pues es una amenaza a la seguridad para las personas. Entonces, si se fijan, esta postura tiene mucho que ver con la teoría del daño social que vimos desde la perspectiva de política criminológica, ¿sí? Y bueno, reafirman la perspectiva constructivista de la seguridad en tanto que es un constructo social. Y bueno, hay muchas teorías críticas de la seguridad y obviamente hay como dos grandes, digamos, corrientes que yo abordaré, que son los feminismos y los decolonialismos. Y lo que tienen en común todas las teorías críticas de la seguridad es que, bueno, nos invitan a repensar en el papel del Estado, ¿no? O sea, el Estado así como agente de inseguridad a partir de figuras como la guerra, la represión, la desaparición forzada, etcétera. También obligan a mirar cuestiones de económicas estructurales, ¿no? ¿Cómo está la distribución de la riqueza? ¿Por qué el 1% de la población a nivel mundial posee tanta riqueza como el 99% restante? Critica también, por ejemplo, esta idea de la privatización de una función tan importante como es la seguridad, ¿no? Desde una perspectiva weberiana del Estado, pues la seguridad es la razón de ser del Estado, ¿no? La seguridad y la represión frente a conductas violentas. Entonces, se critica que incluso ese elemento básico del Estado ya se está mercantilizando y privatizando. Y como les decía, pues un compromiso por cambiar la situación actual. En términos de los desarrollos feministas y decolonialistas, haré únicamente unos breves apuntamientos. Bueno, las teorías críticas feministas de la seguridad surgen a finales del siglo XX y lo que hacen es introducir el enfoque de género al estudio de la seguridad, ¿no? Y prácticamente critican, ¿no? Que es una producción, que la producción que se ha hecho hasta ese entonces, pues es una producción con la mirada muy masculina, ¿no? Y donde pues prácticamente no se ha preguntado la experiencia de las mujeres, ¿no? Cómo se vive la seguridad desde una perspectiva feminista. Entonces, se preguntan si los estudios de seguridad han captado las voces, las experiencias de inseguridad de las mujeres y de otras personas excluidas. Obviamente critican, ¿no?, el uso de la fuerza, critican que precisamente ciertas herramientas legítimamente construidas como la guerra representen inseguridad pues, para las personas, ¿no? Y cuestionan si realmente son conceptos neutros la guerra, el Estado, la milicia, el territorio. Entonces, bueno, para repensar la seguridad desde una perspectiva o un enfoque, digamos, de género, se plantean algunas preguntas, ¿no? Es decir, ¿por qué la inseguridad se distribuye de manera desigual entre hombres y mujeres? ¿Por qué a los hombres les toca vivir ciertos tipos de inseguridad y a las mujeres otras? Eh, la necesidad de incorporar, como decíamos, a partir del feminist standpoint, las voces de las mujeres en la toma de decisiones sobre seguridad. Y bueno, hay muchas discusiones. Obviamente yo únicamente menciono algunas, menciono algo muy sintético y muy por encima. Es esta idea de pues, que haya más representación de mujeres en esas instancias, en esas instituciones de toma de decisión. Podemos hablar, por ejemplo, del Consejo de Seguridad, podemos hablar de qué tantas mujeres ocupan los ministerios de defensa a nivel nacional en los distintos países, qué tantas mujeres ocupan las secretarías de seguridad ciudadana o seguridad pública a nivel internacional, a nivel nacional. Y bueno,
obviamente también implica preguntarse si la única presencia de mujeres ya con eso habría una perspectiva feminista o no, y bueno, obviamente sabemos que eso no es así, no es así de lineal. Bueno, esas son las teorías críticas feministas. Las decoloniales, digamos que también con una visión de cambiar el estado de cosas, lo que hace es eh, hacernos ver que lo que hoy tenemos por realidad, pues ha sido determinada desde una perspectiva histórica, por factores contingentes, donde, bueno, prácticamente hemos vivido procesos de colonialización, no nada más, digamos, políticas, territoriales, sino también hasta incluso epistémicos y de poder y de conocimiento, ¿no? Entonces, la importancia de comenzar a voltear a ver a ese sur global que tiene cosas que decirnos sobre cómo se construye la seguridad y reconocerles agencia a esos territorios, a esas personas que han vivido, bueno, en estas experiencias de colonialidad. Critica obviamente este universalismo, ¿no? De que todo lo que nos viene de Europa y todas las explicaciones occidentales, pues son aplicables a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, uno de los objetivos de las teorías críticas de seguridad desde la perspectiva de colonial, pues es descolonizar saberes, haceres y poderes, ¿no? O sea, prácticamente es defender lo local, proteger la diversidad, ir contra estas visiones hegemónicas de que lo que nos diga Estados Unidos y Europa sobre qué es la seguridad la tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, bueno, algunas críticas a las corrientes críticas es que, pues para algunos estos son posturas muy utópicas, ¿no? Para otros, pues el concepto de seguridad tal y como se presenta en estas corrientes, tanto los los de colonialismos, las corrientes feministas y algunas otras corrientes críticas, pues dicen que tal y como se plantea la seguridad, pues es como muy expansiva, ¿no? Es muy amplia. Entonces dicen que incluso este tipo de corrientes lo que promueven es procesos de securitización de aspectos que ahora están, digamos, en el ámbito de la gestión normal y tradicional de riesgos, ¿no? Entonces, bueno, es una discusión abierta, no hay respuestas aquí únicas, pero que sepan que en esos puntos está la discusión. Luego, bueno, básicamente regresar, ¿no? A la idea de estas topografías de la seguridad. Ya vimos las cuatro grandes corrientes teóricas: realismos, liberalismos, constructivismos y corrientes críticas. Y les mencioné cada una de las topografías de la seguridad encaja normalmente en algunas de estas teorías, ¿no? Ciudadana, humana, normalmente en las críticas, en las constructivistas, la pública, la nacional, la interior o pública, están más desde la perspectiva realista y eh, liberal. Para 2019, ¿no? Todavía en 2019 hay gente que dice que estas son las únicas, digamos, categorías del Estado en donde hay de la seguridad, categorías estatistas de seguridad, ¿no? Y prácticamente, por ejemplo, estos autores del 2019 pues, olvidan o no comentan la seguridad humana, ¿no? Porque, como ustedes habrán visto en la lectura que les pedí que hicieran, pues la seguridad humana surge como un elemento, un concepto que intenta ser una herramienta crítica, ¿no? Del estado actual de cosas. De hecho, la seguridad humana bebe mucho de las teorías críticas. Sin embargo, prácticamente al día de hoy pues, se ha institucionalizado la seguridad humana al grado en que se entiende también como una obligación en parte del Estado, no excluyente de otros actores. Pues bueno, entonces es ahí que, dado que no para muchos es conocida esta idea de la seguridad humana, pues es que hay que abordarla, ¿no? Entonces, aquí voy a ir un poco rápido y disculparán. Eh, porque tengo que retirarme en breves minutos y todavía me faltan varias diapositivas, pero iré rápido porque sé que esto lo van a abordar en otra asignatura. Entonces, bueno, el origen de la seguridad humana para muchos se sitúa al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Prácticamente con un discurso de el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, que dio ante el Congreso estadounidense para justificar un poco la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pues este presidente habla de la necesidad de velar por la libertad de discurso, libertad de religión, libertad de necesidad y libertad de miedo,
¿no? Entonces, es en ese momento que se da, digamos, este discurso, se retoma eventualmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en donde participó precisamente la esposa de Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Y bueno, en el segundo considerando, como menciona aquí, del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se habla, ¿no?, de esas libertades, de esas 4 libertades. Se vuelve a retomar esta idea en distintos tratados internacionales, como es el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, bueno, vemos, ¿no?, que de manera como muy rápido se retoma ese discurso, obviamente entendiendo que hubo ciertos países que vencieron, ¿no?, y que fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que comienza a trabajarse esa idea de que necesitamos estar, de que la humanidad necesita estar libre de miedo, libre de miseria o de necesidad y libre para vivir con dignidad, ¿no? Entonces, bueno, cada una de estas libertades implica determinadas acciones por parte del Estado, ¿no? Y se conecta ya sea con otros temas como son derechos humanos o con desarrollo humano. Veremos más adelante en la siguiente sesión o en las siguientes sesiones cómo se conecta la seguridad humana con los derechos humanos. Ya, digamos, más allá de cómo se retomó el discurso de Franklin Roosevelt, después de varios años, prácticamente casi 50 años después, se conforma una comisión de expertos por parte de la Organización de las Naciones Unidas para generar un informe de desarrollo humano en 1994, en la que participó Amartya Sen, un reconocido Nobel de Economía en ese entonces, y fue quien propuso por primera vez el término de seguridad humana, ¿no? Este concepto que aparece por primera vez en 1994 tiene una definición específica ahí, pero ya va mutando el concepto de seguridad humana a lo largo de varios años. De hecho, si ustedes observan en esta tabla que nos explica, bueno, Rojas, Aravena y Álvarez en su artículo del 2012, en este cuadro nos muestran cómo el enfoque y los temas de la seguridad humana van evolucionando. Desde su primer mención en 1994 hasta el 2009. Prácticamente es en el 2009 donde ya queda bien configurada las distintas dimensiones de la seguridad humana, que son 7 hasta el día de hoy. Seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria y seguridad política. ¿Qué podemos ver de la seguridad humana respecto de las teorías que revisamos de la seguridad? E incluso de las teorías del riesgo, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, prácticamente lo que hace la seguridad humana es ampliar este concepto de seguridad y por otro lado profundizar, ¿sí? ¿Por qué lo amplía? Bueno, porque va a otros ámbitos necesitados de protección, ¿sí? El hecho de que se diga que en realidad hay más gente que muere, por ejemplo, de malnutrición o de pobreza extrema que por armas de fuego, pues implica reconocer esa necesidad de voltear a ver esos ámbitos de necesitados de intervención estatal, ¿no? Y bueno, ¿por qué se profundiza la seguridad o el término de seguridad? Porque nos hace entrar, digamos, a lo micro, ¿no? O sea, estábamos en lo macro, a donde nada más lo que importaba era el Estado y las amenazas del Estado, o la sociedad, y ya entramos al punto en el que lo que nos interesa es centrarnos en la persona humana para ver cuáles son las distintas amenazas que tiene esta persona en términos de desarrollo humano, ¿sí? Algunas características de la seguridad humana es que se centra en las personas y no en los estados, que no hace uso de la violencia, esto es importante, que tiene 3 estrategias, una es el empoderamiento, el otro es la protección y la otra es la solidaridad. Entonces, bueno, es una forma de seguridad distinta, tanto de la nacional como la internacional, como la ciudadana, como la pública, especialmente por este aspecto de que no hace uso de la fuerza, sino que hace
vuelve a la prevención, no, digamos, medidas preventivas no coercitivas, hace de las medidas preventivas no coercitivas su principal estrategia. ¿Sí? Recuerden que la prevención es un medio, pues bueno, para llegar a alcanzar la seguridad humana usamos medidas preventivas no coercitivas. Principios que rigen son 5, uno que se centra en las personas, ¿no? Otro que es una seguridad humana multisectorial, es decir, que comprende una amplia gama de amenazas y que por tanto tiene que, obviamente, revisarse. Una amenaza tiene que ser revisada por distintos sectores o disciplinas. Es integral en la medida en la que busca ir a las causas subyacentes de esos riesgos. Es contextualizada en la medida en la que exige que las intervenciones sean consultadas con la población afectada y que la población afectada a su vez diga qué tipo de soluciones podrían establecerse. Y como les decía, pues es preventiva, ¿sí? 100% preventiva, no coercitiva, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál es el tipo de amenazas que detecta la seguridad humana y que no estaban cubiertas por enfoques propios de seguridad? Pues bueno, por ejemplo, temas de crisis financieras, ¿no? O sea, crisis financieras que desatan eh, niveles altos de desempleo, que ponen en riesgo la vida de las personas, la capacidad de atenderse en términos de salud, etcétera. También todo lo que se refiere a la inequidad, digamos, económica, desigualdad social, la pobreza, enfermedades, crisis alimentarias, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, eh, cambio climático, desastres naturales, cosas que normalmente a lo mejor los vemos desde una perspectiva de protección civil, pues bueno, aquí, digamos, se securitizan y pasan al campo de la seguridad humana. Estas son las 7 dimensiones de la seguridad humana que ya les había referido. Ustedes irán viendo con su profesor prácticamente qué hace o qué involucra cada una de estas dimensiones, pero piensen que todas las amenazas que se pueden mencionar en alguna de estas dimensiones de la seguridad humana son amenazas que afectan de alguna medida alguna otra dimensión, ¿sí? Pensemos, el cambio climático es un problema que evidentemente tiene un impacto en la seguridad ambiental, pero también en la seguridad alimentaria, pero también en la seguridad económica, por supuesto en la seguridad sanitaria, y podemos ir viendo que hay amenazas a la seguridad humana que son problemas compartidos en todas las dimensiones. Y bueno, ya para cerrar, prácticamente mencionar muy por encima un balance del enfoque de seguridad humana. Ustedes ya hicieron la lectura, creo que la lectura habla por sí misma, menciona cuáles son tanto, digamos, las áreas de oportunidad de la seguridad humana, sus potencialidades, las críticas que se le pueden hacer de cómo ha ido evolucionando el concepto, cómo se lo han apropiado los estados, algunas corporaciones, etcétera, y quizá ha perdido ese efecto crítico, ¿no? Entonces, bueno, algunos ven como positivo que este proceso de securitización de distintos ámbitos que antes no estaban estudiados en la seguridad internacional o nacional, pues dicen eso es algo positivo, ¿no? En la medida en la que comenzamos a ver que hay gente con hambre, gente con enfermedades, cómo nos afecta el cambio climático, la degradación ambiental, etcétera, pues eso es algo que es positivo, ¿no? También es positivo, pues, desafiar esta visión tradicional de la seguridad, donde lo único que importa es lo que el Estado nos diga que importa, ¿no? Entonces, eso es positivo, voltear a ver a personas marginadas, el hecho de que nos digan que las políticas públicas se tienen que centrar en las personas es algo muy importante, ¿no? Hay una reconceptualización multidisciplinar de la seguridad en la medida en la que entran distintas dimensiones de distinta índole, pues prácticamente nos hace voltear a requerir de muchas disciplinas, ¿sí? Y el hecho de que nos diga que la seguridad humana es prácticamente el sujeto de protección, es un individuo, independientemente de su nacionalidad, de su condición económica, de su pertenencia a una etnia, del habla, etcétera, pues eso es eliminar, ¿no? Como mencioné aquí, barreras jurídicas y territoriales. Ahora, por parte de las críticas, ¿no? Algunos critican que pongamos en el ámbito de la seguridad cosas tan básicas como la alimentación, como la vivienda, como el ingreso, etcétera, ¿no? O sea, para algunos existe un riesgo, sobre todo en términos de securitizar, ¿no? De empezar a usar herramientas de la política que son excepcionales.
También para algunos, pues lo que hace es exhibir la imposibilidad que tiene el Estado de proveer seguridad en otros términos, ¿no? En muchos términos. Entonces, por tanto, dado que no, el Estado no me va a poder todo el tiempo garantizar mi seguridad humana, pues da paso a justo la privatización, ¿no? La mercantilización de determinadas áreas de la vida pública. Y bueno, la paradoja que se menciona en la lectura, ¿no? La paradoja en términos de operacionalización, es decir, fue un concepto crítico que surgió criticando al Estado, pero que al final termina legitimando determinadas actuaciones estatales, ¿no? Y el hecho de que sea prácticamente termine siendo nada más un elemento retórico. Y hay quienes obviamente son más críticos aún, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, más contemporánea de decir, bueno, ¿y por qué únicamente pensamos en la seguridad de los humanos? Hay otras formas de vida que requieren también protección, ¿no? Pues bueno, estas son una batería de críticas, son algunas, y bueno, he llegado al fin de la sesión, perdón por ir corriendo, pero pues bueno, el tiempo no me ayuda mucho. Espero haya quedado relativamente claro estas ideas de, bueno, qué es la seguridad, las distintas disciplinas que lo estudian, cómo lo definen, qué relación tiene la seguridad con la criminología, con la prevención, qué son los riesgos, las teorías de los riesgos, las teorías de la seguridad, el enfoque de seguridad humana como como un tipo de, una topología de seguridad que deriva de las teorías críticas y pues bueno, ver este balance que se hace de la seguridad humana, ¿no? Ya la próxima sesión hablaremos un poquito más sobre herramientas metodológicas, voy a adentrarme un poquito más sobre la diferencia entre la seguridad humana con otros tipos de seguridad para que quede bien clara cómo se distingue la seguridad humana de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública, de la internacional, de la nacional, para que termine quedando más claro esto. Pues bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos o les veo, y bueno, no les veo, pero ustedes me ven en la próxima sesión que deje grabada. Gracias.